Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Y en esta noche yo quiero adelantarte algo, porque quiero seguir alabando al Señor. Miqueas capítulo 7, su verso 18, si lo pones, mijo. Que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Aleluya. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hello. ¿Hay alguien que pueda testificar? ¿Hay alguien que pueda decir, Señor, tú eres bueno? Volverá a tener misericordia. Aleluya. La gran pregunta de los que predicamos o preparamos mensajes, preguntamos al Señor, y la gran responsabilidad de traer la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno, amén. Bueno, es mi manera, es la manera como vengo aprendiendo, y es la correcta, creo, buscar en oración al Señor, vigilar, esforzarnos por vigilar, buscar al Señor. Y mi manera, algo que le pido al Señor siempre, que me guíe, me confirme en sueños. Y en el sueño, Dios me permitió ver a alguien entrando en un lugar con personas que no eran su familia. Por eso le dije, el Señor quiere hablar en esta noche seriamente con nosotros. No quiero entrar en detalles, porque el Señor no le gusta avergonzar a nadie. El Señor siempre le gusta prevenir. El Señor cuida de su pueblo. El Señor cuida de las familias. Pero el Señor nos empieza diciendo en esta noche que Él tiene misericordia. Se lo leo nuevamente, porque de ahí está la plataforma, el cimiento para este mensaje. El verso 18, Miqueas capítulo 7, su verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, el hecho que seamos hijos de Dios no nos exenta de cometer errores, de cometer pecados.
El hecho que le sirvamos al Señor no significa de que nosotros somos perfectos. El hecho de que, como se lo ha dicho muchas veces nuestra pastora, nuestros consiervos aquí parados, estamos en construcción. Vivimos bajo la dirección, vivimos bajo ese alfarero que todos los días hace algo nuevo en nosotros. Y si nos equivocamos, nos quiebra, pero nos vuelve a tomar y nos vuelve a dar forma. Siervos como el profeta Miqueas, uno de los profetas menores, no porque haya sido, sino que tal vez escribió poco. Contemporáneo con el profeta Amós, contemporáneo con el profeta Isaías. Pero me doy cuenta a través de la palabra que el profeta Isaías en el capítulo 1 le empieza a servir al Señor, capítulo 2 empieza a profetizar, sigue profetizando, avanza al 3, avanza al 4 y en el capítulo 5, el capítulo 6 se da cuenta Isaías que sus labios están inmundos. Vuelvo a repetir. Aún cuando le servimos al Señor, aún cuando tenemos privilegios, aún cuando hacemos algo para Dios, eso no quiere decir que estemos exentos de cometer errores. Isaías profetizaba, le servía al Señor, pero en el capítulo 6 se da cuenta que sus labios son inmundos. Y aquí vemos, si usted empieza a leer todo el libro de Miqueas, en el capítulo 6, Dios habla seriamente, es como un pleito. Y Dios le pide tres cosas. Dios le pide tres cosas al pueblo. Ahí, en capítulo 6. En el verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora bien, este verso yo lo veo hermoso, lleno de gracia, de misericordia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado ese atributo del perdón de Dios? Me ministra mucho cuando dice volverá a compadecerse de nosotros. Mucha gente, mira hermano, o mucho aún dentro del pueblo de Dios, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida del pecado del remanente de su heredad? Para nuestro Dios, compartía con mi hijo hace unos días nuevamente, que el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el propósito de Dios hacia nosotros, su amor es más grande que nuestros errores. Y en esta noche quiero hablarle, platicarle, enfatizar el perdón de Dios. Y ese es el tema como título: Él volverá a tener misericordia. ¿Cómo dice? Tal vez hoy me porté bien. No sé qué pasó anteayer. No sé qué va a pasar mañana. Todos nosotros estamos exentos. Podemos avanzar un capítulo en nuestra vida como creyente. Podemos avanzar un segundo capítulo. Pero no sabemos, como Isaías, que se dio cuenta. Pero Dios se hace presente en esta noche para decirnos que Él tiene misericordia.
que Él tiene misericordia. Alguien necesita el perdón de Dios. Alguien necesita el perdón de Dios. Y ten la confianza que Dios está aquí para perdonarte. Él volverá a tener misericordia. Te perdonó antes. Te perdonó cuando viniste, cuando lo recibiste como tu Señor y tu Salvador. Te ha perdonado otras cosas. Hoy Dios ya se presente con su amor, con su misericordia. El perdón no es fácil para nosotros los humanos, para los creyentes aún, para los no creyentes, pero aún para los creyentes es muy difícil. Muchas veces solamente se perdona de labios para afuera, pero no se perdona con sencillez de corazón. El perdón, que Dios como tú que perdona la maldad. Pregunto, ¿se ve la maldad en este sistema, en el mundo donde vivimos temporalmente? La maldad está al día. Nosotros somos como un punto blanco para el enemigo. La maldad está, pero lo peor de todo, muchas veces, a veces, la maldad está dentro de la iglesia. Porque usted sigue leyendo. Le voy a leer algo, le voy a leer los versos anteriores. El verso 1, el capítulo 7 dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Puede alabar al Señor? El pueblo de Israel estaba viviendo, llamémoslo así, una moral espiritual por los suelos. Y apunta mucho. Usted sigue leyendo. Personas, ancianos, ancianos, a los líderes, viviendo una vida doble. Le dije que el Señor quería hablar seriamente, pero usted puede alabar al Señor en esta noche. El perdón es tan necesario en nuestra familia. El perdón es tan necesario que Cristo habló mucho del perdón. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas. Hermano, yo sé que usted conocemos este verso. Conocemos este verso. Pero si abunda la sencillez en nuestro corazón, debemos tomarlo como el primer día que lo leímos. No es una opción. Dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos escuchado enseñanzas, mensajes aquí sobre el perdón.
Muchas veces se nos hace difícil perdonar. Pero perdonar no es un sentimiento, es algo racional. Muchas veces hemos escuchado, pero es que no siento. Jesús en la cruz tal vez no sentía perdonar, pero dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No es por sentimiento el perdón. Aleluya. Mateo capítulo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si somos sinceros, hermanos, perdonar es muy difícil. Cuando se trata de esto, hay dos caminos a tomar: o perdono o no perdono. Y en esta noche el Señor está dispuesto a perdonar. Pero el mensaje para nosotros: ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Estoy dispuesto a perdonar? La palabra perdonar quiere dejarte libre de algo, sacarte esa culpa que tienes. Y el Señor se hace presente en esta noche porque quiere perdonarte, quiere sacarte ese peso, esa culpa, ese acto de conciencia que no te deja tranquilo. Pero hermano, yo sirvo al Señor. Bien, gloria a Dios. Isaías profetizaba. Hermano, pero yo predico. Amén. Isaías predicaba, profetizaba. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? Necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón. Y el Señor está dispuesto en esta noche. Él volverá a hacerlo. Aleluya. Quiero explicarle unos versos. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces nos sentimos bien cuando nos somos perdonados, pero se nos hace difícil perdonar. Y la falta de perdón ata nuestra vida espiritual. Hay consecuencias de no perdonar. Y muchas veces viene ligeramente a nuestra mente: es que yo no tuve la culpa. Pero como hijos de Dios debemos de aprender, debemos de saber ya que el que se humilla es el que Dios exalta. Y cuando se trata de perdón, a ver, matrimonios, cónyuges,
Es fácil. Es fácil a veces cuando uno sabe que está mal o cuando sabe que uno está bien, pero el otro cónyuge está bien y uno está mal, o viceversa. Muchas veces hay orgullo. Muchas veces ese refrán: no, yo no doy mi mano a torcer. Eso es algo común que pasa en las familias, o viceversa, de hijo a padre, de padre a hijo. Pero como hijos de Dios debemos perdonar. En nuestra nueva manera de vivir en Cristo Jesús debe ser algo natural, debe ser algo que constantemente, como le dijo Jesús a Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Yo no creo, al menos yo no he perdonado 70 veces 7. O vamos a ver más adelante, si 7 veces se te acerca a alguien, tenéis que perdonarlo. Pero dice, 70 veces se te acerca a alguien pidiendo perdón, habiéndose arrepentido, perdónalo. Ahora bien, hace 2-3 semanas atrás nos deleitamos con un mensaje tremendo, una obra maravillosa del hijo pródigo, y solo vemos, perdón, no quiero saltarme. Cuando nosotros somos ofendidos, o cuando necesitamos pedir perdón, o que nos pidan perdón, muchas veces decimos: no, tiene que venir esa persona. Pero dijo Jesús: si tú tienes algo contra tu adversario, dice que tienes que ponerte de acuerdo primero. Si no, no podéis traer tu ofrenda. Ahora bien, muchas veces, porque nosotros vivimos en esta carne, tenemos una naturaleza pecaminosa, y viene como algo como que pensando que va a haber como una venganza. Pero la palabra de Dios dice, Romanos 12:19 dice: no tomen venganzas, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no podemos estar deseando algo malo. Nosotros no podemos estar orando como en un momento oró Juan, para que caiga rayos sobre aquellas. Muchas veces esperamos algo que le pase algo malo a la otra persona. Pero el Señor nos dice: no tomen venganza, queridos hermanos. Proverbios capítulo 20:22 dice: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Muchos, yo sé que tal vez todos tenemos aquí algo que decir acerca de esto. Yo no tengo la culpa. En negocios no hice mi trabajo bien, no me cumplieron a mí. Yo hice el trabajo, pero no me cumplieron a mí. Mas sin embargo la Biblia me enseña de no desearle algo mal a ese que tal vez me dio el trabajo. Mi posición tal vez humanamente no me hizo daño. Me dejó sin llevarme el pan a mi casa, me dejó sin poder llevar ese dinero a pagar a mis trabajadores. Muchas veces pasamos por situaciones así. Pero necesitamos mostrar lo que Cristo hizo en nosotros.
Por eso digo, es difícil cuando llega una situación. Hay dos caminos: perdono o no perdono. Pero si no perdono hay consecuencias. Mas si perdono, se desatan cosas espirituales a nuestras vidas. Pero si no perdonamos, también se desatan cosas espirituales en nuestras vidas. Como lo vamos a ver en un ejemplo aquí en la palabra de Dios. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Aleluya. Usted conoce el pasaje de aquel siervo que le perdonaron. Su amo le perdonó, pero cuando a él le debía a alguien y ejerció su autoridad, inclusive lo metió a la cárcel. Usted conoce ese pasaje. No tuvo la misericordia la misericordia que tuvieron con él. Pero dice que la consecuencia, ¿cuál fue? Que vino el Señor y lo metió a la cárcel, lo privó de su libertad, y consecuencias vendrían a su vida. ¿Cómo qué? Vamos a ver otro ejemplo. A esto es lo que me refería hace un momento. En la parábola del hijo pródigo, usted conoce la historia. Un padre, dos hijos. Jesús le llama el hijo menor, pero el título dice parábola del hijo pródigo. Pródigo, como definía la sierva, significa alguien que despilfarra, que gasta. Hay pródigo bueno y hay pródigo malo. ¿Cómo así? Alguien que se desgasta todo lo que tiene en cosas malas, y hay alguien que se desprende y gasta para cosas buenas. Ese es un pródigo. Aquí el hijo menor se va, y todos, siempre lo había visto yo de esta manera, apuntando cuando el hijo tiene que pasar lo que tiene que pasar, hambre, despilfarra, se va al mundo, se divierte, hace lo que quiere, y llega un momento que tiene hambre y va y casi come la comida de los cerdos. Pero mi pregunta en esta noche, mi enfoque es: así como hay hijos que se van, hay padres de familia que también se van de sus hogares. Hay padres que abandonan sus hogares. Hay padres que aún ni vieron el nacimiento de su hijo y lo dejaron abandonado, o solamente vieron el alumbramiento y se fueron como un padre pródigo. Pregunto en esta noche, ¿alguien conoce tal vez un caso así? ¿Alguien conoce tal vez de un padre que tenía un hijo, dos hijos, y ya para tener el tercero dejó a su familia y se fue? Se fue a vivir su vida porque consiguió otra mujer, una, otra y otra y otra. Y tal vez cuando el hijo lo veía por la calle le decía: anda de tu mamá, no te conozco. Muchas veces, y no digo hablando o refiriéndome a esta casa, yo he sido testigo de muchos padres de familias que han salido del país con un propósito por su familia, pero llegando aquí se volvieron en padres pródigos. Padres pródigos.
Gloria a Dios, porque el hijo reaccionó. Pero hay padres pródigos que no reaccionan. Entonces, ¿qué toca hacer en este caso? Aleluya. Entonces le toca al hijo, o le toca a la esposa, le toca al otro hijo venir al padre. Aplicando la palabra, aplicando lo que Jesús dice: perdonen. Perdonen así como ustedes fueron perdonados. Yo vine a manera de testimonio, en paréntesis, vine a los caminos del Señor el 2004. Me tomó un año exactamente poder perdonar a una persona, y esa persona es mi padre biológico. Me tomó un año, Jesús tratando conmigo, enseñándome hasta tal punto de decirme: ¿quién eres tú para no perdonar cuando yo he perdonado todas tus iniquidades, todas tus transgresiones? Entonces, como hijo, conociendo de la palabra, por eso no es un sentimiento. Un año me tomó porque decía: no siento perdonar a alguien que me había abandonado cuando tenía 3 meses de nacido. Era duro, cuestionando, y Dios hablando, tratando con amor, con misericordia, como en esta noche el Señor tiene misericordia. Entonces me tocó acercarme a buscarlo, a decir lo que yo no tenía por qué sacarle en cara nada. Simplemente lo buscaba porque reconocía que Él era mi Padre y que le daba gracias a Dios. Y para sellar toda esta historia, el propósito de mi viaje al Perú en el mes de enero fue especialmente para esto, para poder decirle frente a mi padre, decirle: tal vez él se asustó, yo pude ver. Él pensó que le iba a reclamar, él pensó que tal vez, no sé, pero cuando lo miré a los ojos le dije: papá, te amo, 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 te amo. Y lo abracé y él me abrazó, y algo poderoso ocurrió en ese momento. Tres meses de nacido, cuando tuve la oportunidad de verlo en una corte, delante de una corte, él dijo que yo no era su hijo. Han pasado entonces casi 50 años. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios nos enseña, cambia nuestras vidas. Sin Cristo no lo hubiera podido hacer. Aún le enfatizo, me tomó un año después de aceptar a Cristo. Y hay mucha gente, yo no sé cuántos años le vengas sirviendo al Señor, pero hay cosas que no has perdonado. Porque piensas que cuando tú lo sientas, tú piensas que es un sentimiento. Yo pensaba que era un sentimiento, sino que era algo racional. Cristo nos envió a perdonar.
aún lo más cruel, lo más duro, lo más malo, lo que peor nos haya hecho daño. Puede levantar sus manos por unos segundos. Decirle: Señor, tú eres bueno. Tu misericordia es grande, Señor. Señor, tú lo vas a volver a hacer. Él volverá a tener misericordia. Él volverá a tener misericordia. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, tal vez usted lo haya escuchado, tal vez, pero nunca yo había ver esta historia, pero de otro punto, preguntándome. El hijo decía: en la casa de mi padre los empleados, los jornaleros tienen que comer, pero aquí en la casa, cuando se fue el padre, los hijos: mamá, no hay nada. Mamá, ¿qué hay para comer? Mamá, ¿qué hay? Mientras el padre por acá, entrando a un restaurante con una mujer que no es su mujer, con un hijo que no es su hijo, con una hija que no es su hija. El hijo dijo: me levantaré, iré a mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Pero hay padres que no quieren levantarse y volver a casa y decir: hijos míos, esposa mía, te he ofendido. Lo que te tocaba a ti me lo he gastado en otro lado. Perdóname. Tal vez no vemos muchos padres pródigos regresando a casa, pero Dios tiene misericordia de esos padres pródigos. Dios tiene misericordia de esos padres pródigos que han abandonado sus hogares. De alguna manera. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Déjaselo más fuerte. Déjaselo más fuerte. Déjaselo más fuerte. Déjaselo más fuerte. Aleluya. Vuelvo al verso central. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Usted está escuchando eso, hermano? ¿Usted está escuchando que dice que Él se deleita en la misericordia? Y dice de que Él perdona. Usted lo sabe, lo ha escuchado. Perdona la maldad, el pecado, y lo echa a lo más profundo de la mar. Dice: Él volverá, al 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Alguien puede decirme, o alguien puede contestarse, o usted sabe, ha identificado bien la palabra iniquidad. Iniquidad, resumiendo, todo aquello desagradable, aquello que un hombre puede caer lo más bajo. El martes recibieron una clase preciosa, y el martes pasado también. Y es que Dios está hablando seriamente con nosotros. Voy a repetir: Dios está hablando seriamente con su pueblo. Dios está hablando seriamente porque Él está pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué pasa si no perdono? Me quedo.
¿Qué pasa si no perdono? Voy a estar atado, voy a estar en prisiones. Y a esa prisión usted póngale nombre, el nombre que usted quiera. Las clases que se han estado dando, maravillosas. Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre. Le puede dar una ofrenda de palmas a Él en esta noche. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. En esta noche la gente, a veces hay gente que dice: no creo que Dios pueda perdonarte eso. Yo creo que eso es demasiado para Dios. O tú no te mereces ese perdón. No te mereces eso. Pero dice la palabra que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y misericordia es algo que aún no mereciéndonos lo tenemos. O se nos da. Y el Señor dice: volveré a tener misericordia de nosotros, de vosotros. En esta noche yo te invito a que te pongas de pie. Y yo voy a pedir a los músicos con todo respeto. Vamos a volver en un momento, pero necesitamos en este momento ser ministrados en este momento por el Espíritu Santo. Después nos gozaremos y cantaremos nuevamente esta alabanza, pero ahorita necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ministre y que esta palabra no regrese atrás vacía, que en nuestra sencillez de corazón podamos creer, como dice su palabra, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. Nosotros le pertenecemos, nosotros somos su heredad. Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amado hermano, amigo, con todo respeto, yo no sé si tú tienes que pedirle perdón. Yo no sé si tú te atreves a recibir o aceptar el perdón de Dios en esta noche. O ahí en tu mente empieza una batalla que necesitas perdonar a alguien. Porque piensas, porque ha estado en tu mente y has dicho: no siento hacerlo. Amigo, hermano, no es porque tú sientas. Es porque Jesús lo dijo. Cierra tus ojos por un momento. Hablemos con el Señor. El Señor ha hablado con nosotros. Ahora nosotros no sé cuál es la reacción la que vas a tomar tú. Pero yo creo, como dice su palabra, que Él vuelve a tener misericordia de nosotros, de mis hijos, de mi casa, de mi familia, de mis vecinos, de ese alguien, compañero de trabajo. Hable con el Señor por un momento. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Dichosos aquellos quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados.
profeta Miqueas no hablaba específicamente por alguien, no hablaba por el pueblo. Como los grandes siervos, los siervos como Daniel, como Josué, no se excusaban, sino hemos pecado contra ti, hemos fallado contra ti. Pero Señor, en nuestra imperfección, nosotros queremos seguir caminando en ese camino, en esa verdad que es Cristo Jesús. Señor, entiendo que yo no tengo la culpa, yo no fallé, pero Señor, tú me das el denuedo, tú me ayudas, tú me das la fuerza. Yo puedo perdonar, aunque no tuve culpa, enséñame a perdonar, Jesús. Enséñame a perdonar, Jesús. No quiero vivir en prisiones por falta de perdón. No quiero que tú me eches a una prisión y puedas, Señor, privarme de mis dones espirituales. Señor, reconocemos que el perdón nos hace libres. Reconocemos que en el perdón hay bendición. Señor, como dos caminos, dos personas, un siervo y un padre. Hay dos decisiones en esta noche: perdonar y no hacerlo. Dos resultados pueden haber en esta noche, Señor, muy diferente uno del otro. Uno de ellos sería, Señor, a una tortura, Señor, de pensamientos. Oh Señor, en esta noche podemos disfrutar de esa misericordia que tú nos ofreces. Que tú vuelves a tener misericordia, Señor, de nosotros. Señor, si te hemos fallado, Señor, recibimos la misericordia de parte tuya. Señor, gracias, Señor, en esta noche. Gracias que Dios como tú, Señor, que nos perdonas, Señor. Tal vez es tan duro decirlo, Señor, pero una maldad. Señor, en esta noche, gracias, porque tú nos ofreces olvidarte, perdonarte, Señor, perdonarnos y poner todo eso, Señor, tirar eso al fondo de la mar. Papito lindo, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa atrás vacía. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás ministrando. Gracias, Espíritu Santo, por traer esta palabra. Gracias, Señor, porque este pueblo te ama. Este pueblo, Señor, te ama. Este pueblo, Señor, quiere seguir adelante. Este pueblo, Señor, está determinado. Este pueblo, Señor amado, te alaba, te bendice, te exalta, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos celebrar esta palabra.